noches. Saludos a todos. Vamos a hablar un poco sobre metodología del examen, en el cual hemos estado aplicando, y abordaremos la primera pregunta, en la cual podemos observar que la CAPITE nos especifica claramente hablar sobre introducción a la bioquímica como tal y sus avances. Al final nos dice lo que solicita. Por lo tanto, dice podemos afirmar. Por ende, tenemos enunciados A, B, C y D, de los cuales nos aparece un compuesto y una enfermedad como tal, que eso está abordado en las diapositivas. Entonces, acá que nos pide la CAPITE, nos pide que uno de estos señores afirma algo que es verdad. Por ende, la respuesta es uno de los incisos en la que lo que está diciendo es verdad. Los otros incisos lo que dicen es meramente una mentira. Por ende, vamos a señalar la cual afirma o está diciendo la verdad. En esta otra, nos habla sobre organelos de la célula, podemos afirmar. En este formato observamos que hay 5 enunciados, en el cual el enunciado A nos habla sobre las células, el enunciado B sobre otro grupo de células y que tiene una característica específica, y el inciso C que nos habla sobre también las células, que tal tiene un compuesto. Por lo tanto, nosotros debemos de verificar, porque nos dice el enunciado, si observamos acá, el enunciado nos dice sobre organelos de las células, podemos afirmar. Podemos afirmar, por ende, acá te pide que afirmemos. De los 5 incisos, 3 nos dan definiciones como tal, y solo los últimos 2 están dando una afirmación. Por ende, la respuesta que buscaré yo será en los incisos que están afirmando. Si observamos, por ejemplo, el inciso D nos dice solo A es verdadero. Por ende, es una afirmación. Y todas son verdaderas, lo que dice el enunciado o inciso E, en el cual observamos que meramente estamos afirmando algo. Entonces, la respuesta está que vamos a encerrar, en este caso, o a seleccionar entre el inciso D y el inciso E, en base a que podemos afirmar, porque estamos afirmando. Insisto, afirmando. Pero para yo saber cuál es la que verdaderamente afirma todo, debo saber si estos 3 enunciados son verdaderos. Si todos fuesen verdaderos, entonces nuestra respuesta sería la E. En el caso de que solo uno fuese verdadero, nos quedaría la opción A, que es la que afirma. Acá tenemos otro ejemplo similar al anterior. Sobre la membrana celular y sus componentes. Hablando sobre un tema específico, podemos afirmar. Y en este caso nos pide excepto. Por ende, nos pide que afirmemos algo, pero nos pregunta el excepto. O sea que ahí hay algo que afirma algo que no es cierto. Por ende, inciso A nos menciona un compuesto, el inciso B nos menciona un segundo compuesto. De igual forma, el inciso C nos muestra un tercer compuesto y el inciso D nos muestra otro compuesto. Probablemente esos son compuestos de la membrana celular. Pero
nosotros volvemos acá. El inciso E y el inciso F dicen claro. El inciso E dice todas son verdaderas. Y el inciso F dice todas son falsas. Entonces, en base a sus estudios, usted va a señalar el inciso que esté afirmando una mentira, porque nos pide el excepto. Al pedirnos el excepto, debemos de verificar si cada uno de la capital del A al D son verdaderos. Si son verdaderos, entonces la respuesta no es que todas son verdaderas, porque no nos está pidiendo que afirmemos algo positivo, no está pidiendo que afirmemos algo negativo. Si usted considera que del inciso A al inciso D son verdaderas, entonces el excepto es el inciso F, todas son falsas. En caso de que el inciso A, B, C y D fuesen falsos, o sea que es mentira, que cada uno de ellos forma parte de la membrana celular, entonces significa que verdaderamente todos son falsos, pero por el inciso que pide que marquemos el excepto, sería el inciso E. Eso va en dependencia de los acápites anteriores. Muy bien. Continuando con otro formato de pregunta, este es similar al anterior, pero este tiene una particularidad específica, en el cual nos habla sobre fuentes de hidrógeno, podemos afirmar, igual que el anterior, y nos pide que marquemos el excepto. Insisto, acá nos habla del tema, nos pide que afirmemos, pero nos pide el excepto. El excepto es la respuesta negativa. Bien, en este formato tenemos inciso A, un enunciado, el inciso B, otro enunciado, y el inciso C, que es otro enunciado. En este formato yo voy a marcar, según lo que me está pidiendo, el enunciado que afirma. Y ahí, entre esos 5 enunciados, solo hay 2 que afirman. El inciso D dice que A y B son verdaderas y el inciso E habla que A y C son verdaderas. Por ende, me pide el excepto. Significa que yo voy a buscar un enunciado que va a ser verdad y un enunciado que puede ser mentira. No es que me está pidiendo que yo marque el enunciado falso. Me está pidiendo que afirme y marque el que está diciendo la mentira, pero afirmando. Y al estar afirmando, nosotros vamos a determinar cuál es el que verdaderamente está afirmando. Por ende, nosotros vamos a verificar si cada inciso dice meramente la verdad. Si fuese el caso que dice la verdad, nosotros vamos a verificar. Ejemplo, observamos que dice que el hielo, etcétera, el agua líquida muestra una estructura macromolecular análoga a la disposición geométrica. Luego, las moléculas de agua no pueden asumir conformación ordenada. Las propiedades de moléculas del agua de unirse una con otra en estado líquido como sólido surge del carácter bipolar. Digamos que el inciso C es un inciso que está diciendo algo que es mentira. Por ende, estamos hablando prácticamente, ¿no? Cada uno de ustedes sabe que si es cierto o es mentira. Entonces, hablemos del inciso C, que es falso. Entonces, si el acápite de arriba me dijera sobre fuentes de hidrógeno, es verdadero, excepto. Entonces, yo me centro en los 3 primero, pero no es el caso. El caso dice, podemos afirmar. Entonces, el inciso C podría ser mentira, pero él no puede afirmar porque su redacción no se lo permite. En cambio, entre el inciso D, que dice solo A y B son verdaderas, pero me pide el excepto.
decimos que el A es verdadera y que el B es verdadera. Entonces, ¿cuál es la falsa? La C. Entonces, de estas afirmaciones, de la afirmación D y la afirmación E, que son las únicas afirmaciones que hay, la afirmación E es la que está diciendo una mentira, porque el A es cierto, pero el C no es cierto. Por ende, no se puede decir que solo A y C son falsas. Este es el formato. La respuesta se concentra entre D y E, porque está pidiendo afirmar y nos pide el excepto. Acá nos pide sobre li y le. Podemos afirmar. Podemos afirmar. Insisto, podemos afirmar. Significa que estamos diciendo la verdad. Estamos diciendo lo verdadero, lo que es. Por ende, el inciso A dice, ingresos de agua ingerida son 2100. Ingresos de agua metabólica, 200. Eliminación en heces, 200, 2300. Digamos que el inciso B está diciendo algo que no es cierto. Digamos que el agua metabólica, hablando hipotéticamente, puede ser 400. Como usted ya se sabe el valor, por ende, es fácil afirmar. Entonces, el inciso D, que nos está diciendo solo A y B son verdaderas, no es cierto. Porque el inciso B está dándome un valor que no es. Estamos hablando hipotéticamente que la agua metabólica, según la tabla, fuese 400 y no 200 como está ahí. En esta pregunta, verdaderamente, quien está diciendo lo falso es la eliminación en S. Por ende, nosotros decimos que en las heces se pierde 2300 y en realidad son 300. Reparte 300 y no 2300 como es el inciso, es falso. Entonces, no podemos decir como es falso el inciso C, aquí solo afirmamos, no nos pide el excepto. Entonces, no podemos decir que A y C son verdaderas. Solo podemos decir el inciso D, que A y B son verdaderas. Son las únicas verdaderas que hay y por ende esa es la respuesta. Ojo, el acápite nos pide afirmar. Regresemos a la diapositiva anterior. El acápite nos pide afirmar excepto. Acá yo voy a afirmar la que dice lo falso, la mentira. Por ende es la D, porque dice que el agua no puede asumir conformación ordenada, lo cual es falso. Por ende, la respuesta es la A, el inciso D, en donde está el acápite A y B, porque B es falso. Entonces, el inciso C y el inciso A son verdaderos, por ende no son la excepción.